sé si a usted le sucede igual, que se hace uno un poco más reflexivo. Yo no sé si es porque finaliza un año, porque uno está más viejo, pero al final de cuentas uno piensa un poco más en qué hice bien, qué hice mal. Pues hoy quiero plantear una pregunta para que usted y yo la respondamos igualmente. La pregunta que quiero plantear es: ¿qué tanto avancé este año en mi camino hacia la imagen de Cristo? Dicho en otras palabras, ¿me parezco más o no me parezco tanto? Mire, el concepto no es cuánto yo he podido cambiar por mí mismo, porque yo por mí mismo no puedo cambiar. En realidad, la pregunta sería: ¿cuánto yo me he acercado a Dios este año para que su Espíritu haya hecho los cambios en mi vida? Porque al final de un año podemos tener dos escenarios: o nos parecemos un montón o estamos desfigurados. Mire, una de las dos. Y yo, por lo menos a nivel personal, he descubierto y quisiera ponérselo con un ejemplo. Andaba con Jackie antier, salimos de casa, ya por fin nos liberamos de estar metidos en la casa y fuimos a comprar no sé qué. Me saco mi tarjeta de débito, la paso y la muchacha me dice: ¿cédula? Lógicamente yo saco mi cédula, le muestro la cédula y siempre hago un chiste que no tiene gracia, pero que lo hago todo el tiempo. Le digo a la persona que me pide la cédula: todavía me parezco. Siempre, la gran mayoría de gente que es buena gente suele responderle a uno: sí, todavía. Pero la muchacha malvada que me atendió hace 2 días no me respondió eso. Ella tomó la cédula, la miró, me miró y me dice: uy, no se parece, qué joven estaba. No sé qué significa, pero la reacción mía fue la normal. Dije: no vuelvo a hacer el tonto chiste que siempre hago. Sin embargo, me di cuenta que al final me dijo: aún así sigue siendo el mismo de la cédula. Sin embargo, me pregunto: ¿en cuántas ocasiones del año volví a sacar mi cara en todo momento? Me peleo con Jackie, saco la cédula y ¿a quién se parece? ¿A Marco? Salgo a la calle y un bus se me atraviesa, vuelvo a sacar mi cédula y ¿quién está en la cara? Marco. Tengo una situación de un negocio y lo hago de mala manera. ¿De quién saqué la licencia? La de Marco. Yo espero que este año alguno, cuando haya sacado la licencia, el rostro que hayan visto fuera el de Jesús. Porque si siguen viendo el de nosotros, mire, estamos fregados. Si cada vez que resolvemos las cosas hablamos, actuamos, seguimos odiando y seguimos sacando la cédula y sigue saliendo nuestra cara, hay un problema. Debería ya salir la imagen de Cristo, porque ese es el llamado que tenemos como creyentes. Que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas y seamos a semejanza de Él en toda la manera de vivir, de actuar, de mirar, de todo. Mire por favor Romanos capítulo 8 y verso 29. 2 versículos que hablan del mismo tema. Romanos capítulo 8, la carta que escribe Pablo a los romanos, dice lo siguiente en el verso 29: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser, que dice allí en rojito, y transformados según la imagen de su Hijo. Mire qué maravilla. La obra de Dios a través de su Espíritu Santo es moldear nuestra vida hasta que nos parezcamos a Cristo Jesús. Aquí vuelvo a la pregunta: este año entonces, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? ¿Nos parecemos o nadie nos compara con Él? La gente donde nos ve dice: mire, igualitico a Jesús. O inmediatamente dice: uy, no, mire, ¿cómo se parece al diablo? Mire, porque hay momentos en donde nuestras actitudes no reflejan a Jesús. Nuestras conductas no lo reflejan, no lo representan. Gálatas capítulo 3 y verso 27 justamente afirma el mismo concepto, y ahí lo escribí también. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Qué significa revestirse? Es que usted estaba vestido y luego se vuelve a vestir de algo que es diferente. Ahora que estaba en el hospital, me hace mucha gracia el trajecito que a uno le ponen, porque la muchacha me da este montón de cosas verdes y me dice: métase en ese cuarto, quítese todo y póngase el traje. Lo primero que uno se pone es una batita verde. ¿La ha visto? Que por delante uno se cubre como una camisa de fuerza,
pero por atrás, si usted no se cubre bien, mire, media nalga le queda afuera. Y yo me pongo el trajecito verde, me pongo los zapatitos verdes y además me pongo un gorrito como panadero, ¿verdad? Entonces ahí me veo y me siento en la silla de ruedas. Es muy chistosa la escena. Mire, esa es una manera de vestirme, pero cuando ya salgo del hospital me dicen: póngase otra vez su ropa, revístase de nuevo y salga como usted llegó. ¿Se imagina que yo diga: no, me gusta mi batita verde y ande por la vida o sea, no se puede. Bueno, es un poco la historia. Usted y yo tenemos una vestimenta basada en una historia, en un pasado, en todo lo que usted quiera. Pero cuando llegamos a Cristo, Dios nos da una nueva ropa diferente, con la que debemos revestirnos, y vamos a quedar igualitos a nuestro Padre, o igualitos a Cristo Jesús. Y esa es la idea, que podamos finalizar un año pensando en cuánto me parezco a Él. El apóstol Pablo lo dijo en Primera de Corintios 11. Por favor, búsquelo. Primera de Corintios 11 y versículo 1. Porque este es el desafío mayúsculo que tenemos nosotros hoy como iglesia y como personas individuales. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 11 y versículo 1 una declaración que hay que tenerle respeto. No sé si usted la ve así, con ese mismo tamaño de respeto. Dice Pablo: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Se anima usted a decir eso? ¿Lo puede leer conmigo? Por lo menos leerlo, ¿sí? 3, 2, 1. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ok, leerlo es fácil, decirlo es fácil, hacerlo. Esto quiere decir que el apóstol Pablo lo que estaba afirmando es: así como yo he sido, así es Él. Pueden encontrar a Cristo en mi manera de actuar, pueden encontrar a Cristo en mi manera de hablar, pueden encontrar a Cristo en mi forma de hacer negocios, pueden encontrar a Cristo en mi matrimonio, pueden encontrar a Cristo en mi relación con los hijos. Allí van a encontrar a Cristo. Si ustedes me imitan, serán como Él también, porque yo soy igualitico a Él. ¿Sabe? Me gusta este concepto del apóstol Pablo, porque él comprende perfectamente que él se parece a Jesús en su manera de vivir, y nos motiva a nosotros a hacerlo también. Ahora que charlaba con Jackie, bueno, yo charlo todo el tiempo con Jackie, hablamos mucho de todo, de lo que sea, pero nos damos cuenta de cuántas cosas uno puede estar haciendo y la gente realmente le está imitando. Yo tuve un grupo de alabanza, porque yo canto muy bonito, para que sepa. Sin embargo, a nadie le gusta, solo a mí. Y yo saqué un disco en el año 2000. ¿Recuerda el disco? Se llamaba Yo Quiero Empezar. Siempre hago el chiste de que todavía quiero empezar. Nunca empecé con el disco horrible ese. Lo cierto es que cuando saqué el disco, resulta que la gente que estaba en mi iglesia pasada, un día hicieron una talentón. Una talentón era una noche de talentos, y en esta noche de talentos lo que ellos hacían eran imitaciones. Entonces imitaban al hermano Pablo, imitaban a todos los cantantes cristianos. Pues se les ocurrió imitar al grupo que yo dirigía. El grupo se llamaba Fortaleza. Nos grabaron, hicieron las imitaciones, pero yo no sabía que ellos me veían como ellos me imitaron. Una cosa es que uno haga algo y otra cosa es cómo la gente a uno lo ve. Lo cierto es que yo estaba sentado viendo el talentón, y alguien toma el micrófono y dice: ahora el grupo Fortaleza. Yo era el líder de ese grupo. Yo, como el grupo Fortaleza, si nosotros no vamos a cantar. Era la imitación de nuestro grupo. Y subió al escenario Marco Vega, que no era yo. Era otro tipo feo de la iglesia, que se puso unos anteojos gigantes con unos ojos gigantes, porque ellos dicen que yo tengo los ojos muy grandes. Ellos decían eso, pero yo sé que tienen toda la razón. El hombre se sube con anteojos y unos ojos de este tamaño, se sube con una camiseta ajustada, pero ajustada era como una talla S, porque ellos decían que yo me vestía muy tallado, y se puso un poco de pelos aquí encima, amarrados, porque decían que yo era muy peludo. Entonces imitaron la caracterización, pero lo más delicado de la imitación no fue la forma en que se vistieron de mí. Imitaron al baterista, imitaron al tecladista, imitaron al bajista, todos los cantantes.
Y la imitación mía era un tipo que corría de lado a lado en el altar, que daba vuelta de carnero, que se bajaba contra el piso, que pegaba 4 gritos. Esa era la imitación mía, así me veían. Y también imitaron algo que me llamó mucho la atención. El bajista era un hombre sumamente hábil. Entonces ellos hicieron esta imitación. Mientras yo cantaba, me miraba al bajista y decía "Guichi, guichi, guichi, guichi". Y luego miraba al tecladista y le decía "Ah". Y luego miraba al bajista y miraba al tecladista. Esa imitación la hacían de mí. O sea que yo pasaba trapeando al tecladista porque se equivocaba, pero era un cariño y un amor con el bajista porque tocaba muy bien. Hasta ahí ya no me hizo gracia, porque toda la iglesia veía en mí algo que yo no veía. Y dije, no puede ser. Ahora, si hicieran la imitación mía ahora de pastor, se imagina qué vergüenza, cuántas cosas sacaría la gente. Bueno, le digo algo, la gente a usted lo ve todo el tiempo. Y o ven a Jesús en usted o no lo ven. O ven las actitudes de Cristo en su vida o no las ven. Yo quiero hablar hoy de este hombre que dijo, imítenme a mí como yo a Cristo, porque tiene 3 características, que solo esas les quiero enseñar. 3 características dignas de ser imitadas. Pero antes quiero contarle quién fue este hombre. Hechos capítulo 9, por favor, búsquelo allí. Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante. Vamos a hablar de Pablo, que anteriormente era Saulo, y su encuentro con Dios y qué le sucedió a este hombre después de que se encontró con Dios. Dice la palabra en el verso 1 del capítulo 9 del libro de Hechos: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, se refiere al camino de Jesús, fueran hombres o mujeres. Okay. Déjeme explicarle algo antes de contarle los 3 principios de alguien transformado por el Espíritu de Dios. Número 1, este hombre inicialmente se llamaba Saulo. Saulo era el nombre hebreo, pero este hombre también tenía un nombre romano. Aunque él era hijo de padre hebreo y de madre hebrea, este hombre adicionalmente tenía una ciudadanía heredada por su propio papá, que era una ciudadanía romana. Yo lo puse una vez como ejemplo. Es como la persona china que vive en China, pero allá se llama Chin Wong. Pero cuando viene a Costa Rica, como no podemos pronunciar este nombre y nos cuesta muchísimo y ni siquiera sabemos pronunciarlo, le decimos Juancillo, ¿no es cierto? Entonces al chino de la esquina que se llama Sin Wong, usted no le llama de esa manera, usted le llama Juan. Y casi que todos los chinos en este país usted les llama Juan. ¿Por qué les llama Juan? Porque es como lo más convencional para llamarle a un chino, ¿verdad? Entonces Juan, pero tienen un nombre. Bueno, Pablo en realidad se llamaba Saulo. Saulo significa pedido a Dios. Pero Pablo, que era un nombre romano, significa poco. Curiosamente hay un juego con estos 2 nombres, ¿no es cierto? Por un lado hay un nombre hebreo que es pedido, pero el nombre que Pablo usa para seguir predicando sobre todo a gentiles es el nombre romano. Evidentemente entre gentiles era más fácil decirle el nombre romano que el nombre judío. Entonces a él lo llamaban también Pablo, y fue con el nombre con el que es conocido y con el nombre con el que hasta hoy le conocemos nosotros al famoso Saulo. Ahora, ¿qué tienen que ver estos nombres? No lo dice la Biblia, pero me gusta hacer un juego con los nombres. El primero es Saulo, que significa pedido, y el segundo es Pablo, que significa poco. Entonces declaro algunas frases. Usted pudo haber sido pedido a Dios, pero hasta que no sea poco, Dios no lo va a usar. Pudiera ser una frase. Otra declaración: Dios trabaja con uno siempre y cuando uno siga haciendo poco. Siga haciendo, no siga haciendo. Y número 3, Dios con poco hace mucho. Entonces, de una u otra manera, creo yo que aún el nombre puede servirnos como lección de vida. Porque si algo utiliza a Dios para sus propósitos, es gente que realmente no se cree nada en la vida. Es gente que entiende que su poder no está en lo que es Él, sino está en lo que es Dios. Ahora, dicho esto, la educación rabínica de Pablo fue obtenida en Jerusalén a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Era amplio en cultura hebrea, griega. Habría aprendido también a fabricar lonas para tiendas de campaña.
pero tenía un problema. Era un perseguidor de cristianos. Este hombre, por defender a Dios, supuestamente andaba buscando cómo atacar a Dios. Es raro. Y andaba por la vida buscando cristianos para meterlos a la cárcel, para matarlos. No podía entender que este Jesús fuera el mismo Dios. Y este hombre comienza a perseguir a Dios sin darse cuenta. Ahora, esto es lo que le sucede en el camino. Capítulo 9, verso 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es claro que el evento es dramático. El cielo se abre, una luz, un rayo, él cae de rodillas, queda ciego, una voz del cielo. Mire, la realidad de esto es que en nuestra práctica no es tan así. A usted generalmente no se le ha abierto el cielo y una voz del cielo le habla. Generalmente no ha sucedido así. Cuando yo me iba a casar con Jackie, y antes de casarme con Jackie, y antes de tener novia, lloraba en mi cuarto. Y mi oración era: Señor, abre las láminas de zinc y el cielo raso, y que del cielo descienda una voz que me diga cómo se ha de llamar con la que me voy a casar. Era como más fácil, ¿verdad? Que se abriera el techo: hijo, Jackie se llamará Jackie. Mire, era como más sencillo, pero eso no pasó. ¿Qué pasó? Ya que tuve la oportunidad de elegir mi camino, tuve la oportunidad de escoger a una mujer con muy buen gusto, y en ese trayecto del caminar me di cuenta que hay momentos en donde Dios podría hablar de estas maneras y otros donde habla mediante el silbo apacible, donde habla sin rudeza, sin gritar, sin un dramatismo como lo hace en este caso. Ahora, ¿por qué lo hace en este caso? Lo entiendo por varias razones. Mientras Saulo va a buscar cómo matar cristianos, mire qué buena lección. Mientras una persona se enfrenta a usted porque usted le cae mal, hay un Dios que le persigue a esa persona. Hay un Dios que protege a sus hijos. Dios no le permitió a Pablo hacer lo que él tenía planeado hacer, a Saulo en ese momento. No se lo permite. Se le atraviesa en el camino, se le presenta, le hace quedar ciego por la luz de Dios que arranca de raíz toda la maleza que hay en el corazón tenebroso de alguien. Y en medio de esa escena cae al suelo. Dios le pregunta a él: ¿por qué me persigues? Y aquí comienzan para mí las tres características de alguien trabajado por Dios. Yo espero que usted las busque en su propia vida, así como yo las busqué en la mía mientras hacía la enseñanza. La primera característica se encuentra en el verso 5 del capítulo 9 de Hechos. Dice la palabra en el verso 5: cuando él cae al suelo, le pregunta al Señor: ¿quién eres, Señor? Primera característica, señal de un verdadero cambio por Dios, es una vida marcada por un antes y un después de Cristo. Esa es la señal inequívoca de un creyente, la señal inequívoca de una transformación de imagen. Usted tuvo antes y usted tuvo un después de que Cristo llegó a su vida. Problema cuando alguien se ha encontrado con Dios y sigue siendo el mismo. Eso es un problema, porque tuvo un antes, pero el después no lo ha tenido. O sea, Cristo llegó a su vida, pero él lamentablemente no ha permitido que Cristo sea realmente el dueño de su vida. Max Lucado decía una frase que me parece bellísima, la repito todo el tiempo. Decía: soy tan pecador que no puedo ser contado entre los santos, pero soy tan santo que no puedo ser contado entre los pecadores. ¿Saben lo que está diciendo el Max Lucado? Está diciendo: cuando miro hacia adelante digo cuánto me falta para parecerme a Cristo, pero cuando miro hacia atrás digo cómo he caminado. ¿No es cierto? Mire, se lo aseguro, a pesar de sus fallas, usted no es el mismo que era antes. A pesar de sus errores, usted no es el mismo que era antes. A pesar de las inconsistencias, usted no es el mismo que era antes. Dios le ha marcado un antes y un después. Usted ahora es diferente, por más que se repudie, por más que se enoje y por más falta de perdón que tenga contra sus mismas actitudes de siempre desastrosas. Usted no es el mismo que era antes. Eso es una realidad y es una marca inequívoca de Dios en nuestras vidas. Quien le conoce a Dios sale por otro camino.
Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que dice, bueno, pero yo sé que no soy el mismo que era antes, sin embargo, reconozco que sigo haciendo las cosas que hacía antes? Es posible que la relación con Dios se haya enfriado. Es posible que haya entrado a la refrigeradora la relación con Dios. Cuando uno recién se casa, conocí una pareja en Alajuela, que después de un culto me abordaron, me pidieron consejo. Me senté con ellos y ella me dijo, lo descubrí, él no me ama, punto. Y él me dijo, y yo también lo descubrí, ella no me ama. Entonces comencé a preguntarles, ¿y por qué ustedes piensan que no se aman? Él me dijo, es muy sencillo, porque ella antes me hacía mucho cariño, me decía cosas tiernas, era muy especial conmigo y ahora no. Y yo le pregunté a ella, ¿y usted por qué piensa que él no la ama? Bueno, es muy sencillo, porque él antes me hacía cartas de amor y no las volvió a hacer. Entonces está decidido, él no me ama. Y vos, él no me ama, no nos amamos, ok. Entonces les pregunté, ¿y qué pasaría si ambos vuelven a hacer las cosas que hacían antes? Eso fue lo que le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso. ¿Has perdido tu primer amor? Sí, vuelve a hacer las primeras obras. ¿Qué pasaría si volvemos a ser los que éramos antes? ¿Qué pasaría si volvemos a enamorarnos de Dios como nos enamoramos al principio? Que vuelve la relación a florecer y vuelve a tener vida aquello que creíamos que estaba muerto. Saulo, perseguidor, con odio, rencor, despropósito de vida. Ahora Pablo dice, lo que era para mí ganancia lo tengo por basura. Saulo, que perseguía a Jesús, ahora le llama Señor. ¿Sabe qué significa la palabra Señor? La usamos aquí para todo, doncito, señor, como el colombiano. ¿Aquí colombianos? El colombiano suele decirle doctor a la persona. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué más? ¿Qué le parece? ¿Qué berraquera? Y anda por la vida con el doctor. Nosotros en Tiquicia andamos en la vida con el Señor. Pero la palabra Señor tiene una connotación más grande que solamente el doncito con el que llamamos a alguien en Costa Rica. Significa mi amo, mi dueño, mi soberano, mi gobernador, mi rey, quien tiene autoridad sobre mí, mi patrón, a quien debo obediencia. Cuando decimos a Dios Señor, le estoy diciendo soy tu siervo. Y la palabra siervo en griego se traduce como esclavo. Se da cuenta que llamar Señor a Dios no es poca cosa, es grandísimo. Quisiera aclararle que cuando Dios toma a alguien y le transforma en un antes y un después, no cambia su personalidad, la moldea, pero seguimos siendo las mismas personas con la misma personalidad. Eso no se cambia. O sea que la persona como Saulo, que era impulsivo, posiblemente siga siendo impulsivo, pero ahora más controlado. La persona como Saulo, que era apasionado, ahora sigue siendo más apasionado por las cosas del reino de los cielos. Veía con Jackie en la tele el programa que le llaman el programa más entretenido de la televisión nacional. ¿Lo ha visto? Siempre está en final de año, siempre es lo mismo. Y lo curioso es que en esa hora y media, 2 horas, la gente no para. Brincan, cantan, se mueven, aplauden, pegan gritos, se mueven, rumberitas en medio, viejillos, jóvenes. Mire, todo el mundo es un bailongo y el más animado y se cae. ¿Ha visto el programa? ¿O le han contado? ¿Sabes qué es chistoso de ese programa? Que ese montón de gente, usted los pasa a una iglesia cristiana y son tan aburridos. Pero ahí sí que disfrutaban, diablo cochino, ¿no le parece? Ahí bailaban el pelado y brincaban y hacían. Usted los pasa a una iglesia cristiana y cara de piedad, cara de tristeza, cantan con desgano. Parece que hay que mandarlos ahí para que se alegren. Qué cosa más triste. Parece que el reino les quita esa posibilidad de disfrutar, de amar. Mire, no cambie su personalidad. Si usted era alegre siendo no creyente, sea lo más siendo creyente. Si usted movía el esqueleto siendo no creyente, muévalo para Dios ahora. Alguien medio se mueve y que, ay, qué ridículo, qué vergüenza, pero ahí baila, brinca, da vergüenza. Ya me enojé, no sé ni por qué, pero da vergüenza, oiga. ¿Sabe? Me gusta cuando Dios toma a alguien con esa personalidad, trabaja su carácter, pero sigue usando esa misma personalidad. La gente va a recordar a las personas como recordaban a Saulo. Cuando lo veían decían, no era ese el que andaba persiguiendo cristianos. Sí, ahora no es.
veían a Mateo el publicano, no era ese el ladrón que andaba robándole a los mismos judíos, sí, pero ahora no roba. Cuando veían a la mujer samaritana, y no era esa la que se casó como con 18, bueno, sí, pero ya no. Ahora vive diferente y se convirtió en la evangelista de todo Samaria. Mire, se lo digo a nivel de nosotros. Miran a Jeffrey, el de evangelismo, y dicen, no era ese el que andaba agarrándose ahí en la Aurora de la Alajuelita con todos. Sí, pero ahora no, ahora se agarra porque la gente conozca a Cristo. Miran a Alex, el de la pulpería, y no era ese, dicen, el que maldecía al árbitro cuando perdía la liga. Bueno, todavía lo hace, no ha cambiado mucho. Mire, ven a Carlos, y no era ese Carlos el que traicionaba a su familia, sí era. Y no era ese el que siempre comprometía su palabra y siempre quedaba mal, sí era ese, ya no es. Y no era ese el que andaba pidiendo prestado y no pagaba, amén. Amén, ayayay, amén. Sí era ese, pero ya no es. Qué lindo que la gente pueda mirarnos y decir, tiene un antes y tiene un después. Sé lo que era y sé lo que es ahora. No es el mismo aunque siga fallando. Ahora, ¿qué le pasa a la gente que sigue fallando? ¿Qué le pasa a las personas que se vuelven a equivocar en lo mismo de antes? ¿Qué le pasa a las personas que por más promesas que hacen vuelven otra vez con el mismo carácter violento y se enojan? ¿Qué le pasa a esa persona? Creo yo que vive la misma angustia que el apóstol Pablo, que deja sentir en Romanos 7:15. Dice el apóstol Pablo, lo leo para usted: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y continúa en 7:21 y 24. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y termina diciendo, soy un pobre miserable. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el antes y después no tiene que ver con perfección, que el antes y después no tiene que ver con que no vuelvo a fallar, que el antes y después no tiene que ver con que nunca más vuelvo a hacer lo que hacían. El antes y después tiene que ver con una vida que, a pesar de sus carencias y debilidades, vuelve a aceptar la frase que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando usted es débil. Que a usted le baste que yo le sigo dando gracia cada vez que usted lo intenta una y otra vez. No es pecado ser débil, no es pecado equivocarnos, no es pecado fallar, o seguro son un montón de pecados los que fallamos, pero no está mal en realidad, es parte de nuestra naturaleza. Un antes y un después no significa que no fallamos, significa que a pesar de que fallamos, nos levantamos y lo seguimos intentando. Ahora que ya que ha estado embarazada, bien embarazada. Cuando hablo de lo de bien embarazada, es que le ha dado feo. Entonces hay días en que está mal y otros días en que está peor. Pero las pocas veces en que se siente bien, disfrutamos, vacilamos. Pero hay momentos donde realmente se siente mal. Me siento mal, dice. Me siento mal. Se pone pálida, verde. Y yo por otro lado con el estómago pálido y verde. Mira qué escenas más maravillosas. Mire, en medio de las escenas de los dos, yo cuidándole a ella cuidándome a mí, un día se me ocurrió levantarme a hacer el aseo de la casa. Sin embargo, yo no puedo hacer fuerza. De hecho, ni antes la hacía, porque antes tampoco podía hacer fuerza. Entonces, ahora dije, no, voy a hacer algo suavecito, algo chiquitito. Y entonces tomo la escoba y entiendo que no puedo hacer fuerza. Entonces agarro la escoba al revés, la agarro aquí y me voy caminando así, haciendo montoncitos de basura. Porque la señora que a veces nos llega a limpiar la casa, este mes no podía. Entonces otra vez me iba yo de un lado al otro y otra vez por otro lado. Parecía Mr. Magoo, ¿verdad? Limpiando la casa, por toda la casa haciéndole. Mire, me hizo gracia, no me dolía nada, estaba súper tranquilo, haciendo, limpiando. Luego se levantó Jackie. Inmediatamente se levanta y agarra la escoba. Yo no sé para qué, si la casa estaba muy limpia. Llega a la cocina y están todos los platos lavados. Todos. Pero como quien me da a entender que estoy haciendo algo mal,
Ella necesita molestarme. Miren cómo me molesta a veces. Ella necesita como arrancarme y de momento la veo que va con un plato a lavarlo. Y digo, ¿qué va a hacer? Nada. ¿Qué va a hacer? Nada, solo poner este plato aquí. Suelte ese plato. Suéltelo. Si usted toca los platos hoy, le prometo, le dije, nunca en la vida vuelvo a lavar un plato. Yo deseando que lo terminara de lavar para cumplir mi promesa. Mire, esta tontera me produjo a mí un malestar, a ella también, y ya tuvimos una discusión porque yo quería hacer las cosas y sentía que si ya las hacía una vez más, entonces estaba pasándome por encima todo el esfuerzo que hizo su esposo. Mire, me doy cuenta que eso nos pasará ¿cuántas veces? Un montón, porque ella seguirá intentando agarrar los platos. Mire, un montón de veces pasará. Sin embargo, por eso la dejo de amar, o por eso ella me deja de amar. Sin embargo, es razón suficiente entonces no hay razón suficiente. Nos seguiremos fallando posiblemente y seguiremos cometiendo errores, y con los hijos también, pero hay un antes y un después. Somos diferentes ahora, tenemos la gracia de Dios ahora, tenemos el sello de su Espíritu en nosotros ahora, tenemos algo que no teníamos ahora. Dios nos ha llamado y nos ha marcado nuestra historia. Así que deje de estar pensando que soy lo mismo, no sirvo, qué cochinada soy, en qué momento vine, yo no sirvo para esto. Dios dijo que sí servías, y te llamó sabiendo que te ibas a equivocar, y te llamó sabiendo que ibas a fallar, y te llamó sabiendo que muchas veces no ibas a comprender el camino. Te llamó exactamente igual. O sea que nada de lo que usted ha hecho le ha tomado a él por sorpresa. Antes y después. Número 2, segunda característica que encuentro en la vida de este hombre, está en el verso 6. Pero curiosamente este versículo 6 usted solo lo encuentra en la Reina Valera del 60, no en la Nueva Versión Internacional. Y le explico por qué. Este versículo 6 no está en todos los manuscritos originales, sin embargo está en algunos. Entonces las últimas versiones de la Biblia no lo incluyeron, solo lo incluyeron como una nota al pie de página diciendo que este versículo no está en todos los manuscritos. Pero este versículo tiene tantos versículos que lo afirman, que decidí predicarlo porque me parece una maravilla lo que le sucede a este hombre. Dice la palabra en el verso 6, lo puse en rojo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Luego continúa, luego le explico eso. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Segunda característica de una vida transformada por el Espíritu de Dios. Segunda característica es una vida que adquiere conciencia del temor de Dios. A partir de ese momento él andaba persiguiendo a la gente cristiana, pero entra en él un temor tan fuerte de Dios, temblando, dice la Biblia, temblando y temeroso. Este temor tiene que ver con tomar en serio la persona de Dios, la santidad de Dios, con repudiar el pecado. No es miedo, es un profundo respeto y una reverencia suprema que me hace caer de rodillas delante de Dios y reconocer su grandeza. Este hombre Pablo por mucho tiempo no fue consciente de este temor de Dios. Charlaba con un buen amigo y le pongo este ejemplo para que quede más claro. Él me decía: pastor, tengo un problema. Mi problema es que cualquier mujer que pase en la calle yo tengo que verla y desearla. Y le digo yo: ¿y solo a usted le pasa eso? Yo creo que sí, me dice. Soy el único hombre en el mundo al que le pasa eso. Mientras charlábamos del tema, le digo: mira, ¿y qué más sucede? No, es que yo las veo y yo estoy casado y luego me siento mal. Pero sí le aseguro algo, pastor, que a ninguna dentro de la iglesia yo vuelvo a ver. Todas son las de afuera. Y yo le digo: ¿y cómo cree usted que se llama esto que me está diciendo? Y me dice que tengo temor de Dios por su templo. Aleluya. Le digo: tiene otro nombre, se llama hipocresía. Porque Dios no es un Dios de cajones como este. Dios es un Dios de corazones como estos. Esto quiere decir que si la persona es capaz de no hacer algo aquí adentro, también será capaz de no hacerlo afuera. ¿Cuántas discusiones ha tenido usted con su esposa que si yo estuviera ahí en medio de la discusión no le dice lo que le dice? No, pastor, me han dicho en la consejería, déjeme explicarles que mi esposa es un poco difícil. Y ella dice: decile lo que me dijiste ayer. Sí, mi amor, que sos un poco difícil. Decile que me le llamaste vieja bruja infeliz. No, mi amor, yo no fue así. ¿Cuántas cosas nos animamos a decir porque no estamos dentro del contexto de la iglesia?
Eso es falta de temor de Dios. ¿Cuántas cosas nos animamos a ver que ofenden el nombre de Dios? Un buen amigo que viene a esta casa fue a un concierto de rock de un grupo que vino hace poco y fue muy juzgado por ir al concierto de rock. Sin embargo, cuando él habló conmigo y me dijo: Paz, vieran que me dijeron esto y esto, tal vez no fue lo mejor, porque sí, la gente, las mujeres, la cerveza, las cosas que decían al diablo incluso, eran feas. Sin embargo, yo me sentí mal. Pero la gente que me estaba acusando y que más me acusó, yo les pregunté una pregunta: ustedes que me señalan tanto, ¿y ustedes no vieron todas las películas de los vampiritos? Crepúsculo y Sinúsculo, ¿y cuáles eran las que habían? Amanecer y que, ¿cómo se llaman los vampiros, mi amor? Usted que las vio todas. No, mentira, mire. Y en la película de los vampiros me decía él: hay sangre, hay decapitados, hay sexo, hay homosexualismo, que por más que sigan aplaudiendo y todo lo que usted quiera, la Biblia lo sigue llamando pecado. Hay relaciones de adulterio, hay asesinatos, hay cosas maléficas del diablo donde aparece un vampiro y hacen sacrificios humanos, y en medio hay canciones de rock pesadas. Entonces, ¿cuál está más pecado? Yo que fui al concierto, todos estos que juegan de santos y hacen lo mismo que yo, solo que en las casas. Yo le pregunto: ¿cuál está en más pecado? ¿No será mejor no hacer ninguna de las dos cosas? Porque si vamos a llamarnos radicales, seamos radicales en todo y tengamos temor de Dios en todo, aún hasta en las fábulas que vemos. Hoy en cada película tienen que hacer un desplante hacia el nombre de Jesús. Analice cada película y siempre aparece alguien burlándose del nombre de Jesús, nadie sabe por qué. Hoy en cada serie aparece algo que tiene que ver con antivalores, y ahí estamos nosotros 4 o 5 horas viendo televisión, pero juzgamos a aquel que fue al concierto. Temor de Dios significa llevar a Dios a cualquier lugar donde yo voy, caminar con Dios en cualquier lugar donde yo camino. ¿Cuántas cosas nos animamos a hacer cuando nadie nos ve? Eso es falta de temor de Dios. Le digo lo que a mi entender es la presencia de Dios. No es sentir bonito, aunque sentimos bonito. Ponemos una canción, lloramos, Dios nos toca las fibras más íntimas, se nos para el pelo, todo eso es lindo. Pero cuando Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento y su presencia llegaba, lo que sucedía en la gente era caer de rodillas y pedir perdón. Ahí ha llegado el temor de Dios, ahí ha llegado la presencia de Dios a una vida, cuando hay un reconocimiento de mi indignidad. Y termino, número 3. La primera, entonces, hay un antes y un después. La segunda es una vida que adquiere conciencia del temor de Dios. Y número 3 está en la tercera pregunta que hace el apóstol Pablo. La segunda pregunta: cae de rodillas, tiembla con temor y luego dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Tercera característica de una vida transformada por Dios es una vida que practica la adoración como estilo de vida. Este año, finalice el año con esta pregunta. Dígale a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta valiente, porque muchos se la hemos dicho, pero al final no hacemos lo que Él nos pide. Llamarle Señor significa hacer lo que Él dice. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo creo que es una pregunta, la del millón. Dios nos va a hacer transitar por el camino de la adoración, un camino donde nos va a permitir situaciones que nos lleven a hacer esta pregunta. A Jonás le costó un paseo en ballena, y después de la ballena dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? A José le costó un paseo por Egipto durante muchos años y terminó diciendo: lo que tú quieras yo haré. A Abraham le costó un paseo a la montaña con su hijo en la mano para sacrificarlo, y al final dijo: lo que tú quieras hago. A Sansón le costó sus ojos y la vida. A Esther le costó un susto de muerte entrar a la habitación del rey y pedir por su pueblo. A Nehemías le costó dejar la comodidad del palacio. A Pedro le costó un hundimiento y una canción con gallo. A muchos los ha llevado por crisis económica para que aprendan a depender de Él, y a otros les ha pedido todo lo que tienen para que aprendan a confiar en Él. Este camino por el que nos lleva a Dios debe terminar con una pregunta al final: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No sé cuántas historias vivió usted este año, pero si usted termina con esta pregunta al final del año, puede comenzar un año que valga la pena, este que viene. La perfecta adoración sigue siendo servir,
obedecer, honrar, dar, testificar, amar a Dios en primer lugar. Pregunto, ¿qué seguimos reteniendo que nos aleja de su imagen? ¿Qué es tan importante que nos tiene tibios y con tantos pretextos? ¿Qué guardamos con tanto amor que sin darnos cuenta solamente es un poco más de algo que no sirve? Quiero ponerle un video para terminar que me encontré por allí, que creo ejemplifica un poco esto que le estoy hablando. Por favor. Hey, Kat. Hey, Kat. Jesus. Oh, it's been a long time. Yeah, I didn't expect to see you here. Whoa, what's that smell? The smell? Oh, well, that's my trash. I'm a little embarrassed about it. Oh, well, is that why you've been avoiding me? Avoiding you? I haven't really been avoiding you. I just, I don't want to get close to you. I mean, I don't want you to smell it. I'll take it, Kat. Come on. No. That's okay. I mean, I made it. It's my trash. I should carry it. It's okay. Yeah, but Kat, I mean, this is my job. Right. I take people's trash. That's what I do. So. Right. Okay. Well, maybe I could go and just clean it up a little bit, and then I'll come back. No, Kat, I don't need you to do that. Okay, I'll take it from you so you don't have to carry the weight. Oh, well, Come on. Just hand it over. All right? Let go. Let go. Yeah? How's that feel? Weird. Wow. That is crazy. Just loosen it up a little bit. Check that out. I don't know if I've ever moved like that before. I mean, Well- that is crazy. I feel so free and alive. It's the lack of trash. Wow, it's just like, this is the craziest feeling I have ever had. It's like something's missing, Well, get used to feeling free, because that's what you are now. Right, okay. What are you okay. doing? I gotta get one thing, okay? Hold on just a minute Get here. one thing. No, don't open the bag. Jesus, thank you so much for your sacrifice. I really appreciate all that you've done for me. What's going on here, Kat? What? Look, I'll take the trash, but you need to put that back. Oh, no, actually, that's okay. This is mine. It's my piece. I want to keep it. No, it goes right back in the bag, so I'll help you. Here, No. put it here. No, Jesus, I need to remind myself not to make more trash. I mean, that just Kathleen, makes sense. I will remind you not to make more trash. Oh, okay? well, Jesus, That's what I do. I mean, we'll walk together. I know, but I should be in a better place than this by now. I mean, I'm constantly doing things wrong, and I'm constantly letting you down. No, the only thing that's letting me down is you taking the stuff back. Okay. Look, I took care of the trash before you even created it. Look, don't you see what's happening? Every time I take your trash away, you come back and take another piece. And the more pieces you carry around, the more trash you attract. It reeks. Kat, when I look at you, I don't see your sin. I see you. The real you, the free you. This is what I'm fighting for. This is what I died for. Jesus, I'm sorry. Please forgive me. I've already forgiven you. The question is, will you forgive yourself? Míreme un segundo. ¿Sabe qué me gusta del video? Dicho de alguna manera, sencilla. Imagínese y piense con cuántas cosas carga usted en el año que son basura. Conductas, modos de pensar, que es basura. Y lo único que lo hace a usted es tener peso en su vida innecesario y le afea la vida. Le afea. Y la idea es que carguemos en la vida no basura, que no nos desfigure el rostro de la imagen de Cristo. Pues este año algunos posiblemente, aunque le entregaron a Dios, vuelven a meterse en la bolsita y sacan algo, porque eso es de ustedes. El rencor, el odio, la falta de perdón, la tristeza, las malas decisiones, eso es de ustedes.
y no quieren dárselo a Jesús porque es de ustedes. Pero es lo que falta para que Él siga trabajando en el carácter, en la vida. Lo que falta. Hay un versículo en la Biblia que dice como un zarcillo de oro en la nariz de un cerdo. Así es la mujer que hace una comparación ahí. Pero me imaginaba un chanchito con un anillo de oro en la nariz. O sea, no calza. Deje solo el anillo y quite el chancho. Usted es un anillo de oro para Dios. No cargue chanchito. No calza una cosa con otra. Lo que sí calza es permitirle a Dios que Él moldee nuestra vida, nuestro carácter, que nos transforme a su imagen. La falta de compromiso, la falta de perdón. ¿Qué cargamos? Le invito a que cierre sus ojos un minuto, por favor. Señor, queremos terminar este año no como la chica del video, porque algunos años los hemos terminado así. Te entregamos todo, pero luego te pedimos cosas. Te entregamos cosas que, como decía el apóstol Pablo, son basura, pero al final la queremos nosotros otra vez de vuelta. Y no nos damos cuenta que tu imagen se va perdiendo en medio de tanta basura, Señor. Dios, hoy y hacia finalizar este año queremos entregarte esto que creemos no nos conviene. Si usted tiene algo de esa bolsa que le ha sacado a Jesús, levántelo en su mano derecha, espiritualmente hablando. Levántelo en su mano derecha y dígale a Dios: Señor, aquí está esto que he cargado este año, pero que no quiero cargarlo más, Señor. Aquí te entrego esta parte de mi vida que ha sido y que la he tenido agarrada con todas las fuerzas. Pero hoy quiero que sepas, Padre, que quiero que tu Espíritu siga trabajando en mí, me forme a tu imagen y semejanza, Señor. Lo que más anhelo en la vida es terminar haciendo esta pregunta, Señor, de ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Terminamos este año dándote gloria a ti, dándote gracias a ti por lo que pasó y lo que no pasó, por lo que se pudo hacer en mí, lo que sigue faltando por hacer, pero confiado en que un año nuevo inicia, lleno de tu misericordia y tu amor. Confiado en que un año nuevo comienza con misericordias nuevas también. Quiero dejar atrás lo que debe quedar atrás y quiero avanzar hacia lo que tienes adelante. Y quiero comprender, Señor, que la vida es mejor si tú vas delante de nosotros. Puedes levantar tus manos al cielo y terminamos cantando juntos. Día a día Él está. Día a día Él está. Y el tiempo está en Él. Principio y el fin. Principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y el León, Cordero y el León. Le decimos a Dios: cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos a cantársela una última vez del principio, pero con todas las fuerzas del mundo. El esplendor de un rey, el esplendor de un rey vestido en majestad, vestido
Que se escuche su voz cantándole al Rey. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Él venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tome un minuto para orar por la persona que tiene a la par, por favor. Señor, queremos bendecir a mi hermano y a mi hermana. No sabemos qué ha pasado este año en su vida, solo sabemos algo. Hasta hoy le has ayudado, Señor. Hasta hoy le has dado vida, hasta hoy ha llegado, Señor, este año. Un año bueno, un año malo, no lo sabemos. Solo sabemos algo, Señor. Tu gracia y tu misericordia convertirá los tiempos de llanto en tiempos de bondad. Convertirá los caminos transitados, espinosos, en prados verdes, Señor. Solo sabemos, Dios, que donde el camino se terminó, tú abrirás otro. Solo sabemos, Dios, que un año nuevo comienza lleno de esperanza, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. No le tememos a lo que venga. No le tememos, Señor, a los tiempos de lluvia. No nos alegran en demasía los tiempos de gran abundancia. Nos alegra saber que en todo momento tú estarás con nosotros. Y esa ha sido tu promesa desde el principio. No te dejaré y no te abandonaré. Siguen siendo, Señor, promesas de hoy. Estaré contigo todos los días de la vida. Siguen siendo promesas para hoy, Señor. Y terminamos un año dejando en este año lo que debe quedar acá. Tristeza, dolor, vacío, soledad, aquí quedan este año. Pero nos abrazamos a lo que venga, Señor. Bendición de tu mano, paz familiar. Nos abrazamos a lo que venga, Señor. Del cielo tu voz guiando nuestra familia, nuestras vidas. Oramos por mi hermano, mi hermana. Bendice su vida, su familia. Bendice su corazón, dale fuerza para el camino. Bendice su alma, Señor. Acompáñale en todo momento. Que estos tiempos no le depriman, por el contrario. Que sean tiempos donde el gozo de Dios esté en su vida. Tiempo donde crezca contigo, Señor. Bendice su trabajo, bendice, Señor, su dinero, bendice sus emociones, bendice su alma. Bendice su vida, Señor. Hazle reposar en estos días mientras se acerca a ti, te conoce a ti. Y sobre todo, no dejes de trabajar en él, en ella, hasta el final de sus días, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y decimos amén. Feliz año, Dios me los bendiga y que la paz esté con todos ustedes.